Amén. Le vamos a dar lectura entonces a esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: cuidaréis pues de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocíais tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, queremos agradecer, Señor, por este tiempo, por la bendición que usted nos da. Agradecido, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso, porque nos bendices, porque nos da la oportunidad de poder hoy estar en este lugar, Señor, para poder oír su voz, oír su palabra, Señor. Queremos, por lo tanto, mi Dios, que usted use nuestras vidas y nos ministre, nos hable. Señor, toque nuestros corazones, Señor, a través de su palabra, y que cada pensamiento, Señor, que no esté de acuerdo a lo que usted realmente quiere, Señor, sea desechado de nuestras vidas, y que solamente, Señor, estemos preocupados de lo que usted va a ministrarnos hoy. Señor, ponga quietud en nuestras vidas, en nuestros corazones. Toda preocupación, Señor, la dejamos en sus manos, porque usted tiene cuidado de nosotros, Señor. Y queremos, amado Dios, solamente hoy disponernos para oír su palabra, oír su voz, Señor. Y pido también sabiduría para poder ministrar su palabra en esta noche. Que usted use mis labios, Señor, para que a través de ellos solo su palabra sea ministrada, mi Dios. Doy gracias por todo, Señor, por lo que usted va a hablar a nuestras vidas y por lo que usted va a hacer, Señor, por medio de su palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, puede tomar asiento. Vamos a hablar de un tema que le he puesto como título: probados por Dios. Creo que todos nosotros en nuestra vida, en nuestro vivir como cristiano, no solo una vez, muchas veces hemos sido probados. Yo creo que todos hemos pasado por pruebas difíciles, momentos difíciles en nuestras vidas. Pero Dios siempre usa todas estas áreas, todos estos momentos difíciles, siempre con un propósito, el por qué Dios permite estos momentos. Y aquí lo especifica claramente con el pueblo de Israel, como Dios trató con este pueblo. Nosotros muchas veces creemos que cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, nunca tenemos que pasar momentos difíciles, nunca tenemos que pasar pruebas, nunca tenemos que enfrentar circunstancias que muchas veces son dolorosas. Nunca pensamos que debe ser así. Pero aquí Dios, hablando con su pueblo, le dice, primero comienza dando un consejo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y le dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. O sea, creo que Dios siempre está muy preocupado de cómo nosotros obedecemos su palabra. Todo cristiano tiene delante de sí podemos decir, la decisión de obedecer o no obedecer. Dios nunca nos va a obligar, nunca nos va a presionar para que nosotros obedezcamos. Solo Dios espera que haya una decisión voluntaria de obedecer o no obedecer.
Pero en eso va implicado siempre, nosotros entendemos que va implicado el amor. Cuando nosotros amamos a Dios, obedecemos. Como Jesús dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. O sea, está relacionado el amor con la obediencia que debe haber en nuestra vida. Entonces Dios le habla a su pueblo y le dice, cuidaréis. O sea, cuando habla de esta palabra cuidaréis, está hablando de una preocupación que debe haber en nuestras vidas por guardar la palabra de Dios. Y guardar está hablando de poner por obra lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy para que viváis. Y está hablando de verdad que en medio de todas estas circunstancias, Dios permitía cuando el pueblo se apartaba de Él, cuando el pueblo empezaba a alejarse de Dios y empezaba a cometer pecados e ir en pos de la idolatría, de dioses ajenos, Dios permitía siempre que las naciones que estaban alrededor siempre fueran en contra de Israel, y mucha gente moría por la desobediencia que había en sus vidas, por no guardar la palabra de Dios. Lógicamente nosotros no estamos expuestos a ese mismo ataque, pero en la vida espiritual sí. Muchos están muriendo. ¿Por qué? Porque nosotros no cuidamos de poner por obra la palabra de Dios, y Dios permite mucho ataque del enemigo. Dios quita muchas veces su cobertura, su protección sobre nuestras vidas, para que nosotros de una u otra forma entendamos que al estar buscando de Dios, sirviendo a Dios, Dios siempre va a estar de nuestro lado y Dios siempre nos va a proteger. Pero cuando nosotros no servimos a Dios, la cobertura de Dios muchas veces es quitada. Y eso lo dice el Salmo 91, cuando usted pueda leerlo, habla de esa protección, de esa cobertura que Dios pone sobre cada uno de sus hijos. Dice, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. O sea, que había una promesa más allá también de darle una tierra, de darle un lugar que iba a ser de bendición para este pueblo. Si nosotros volvemos un poco atrás, el pueblo de Israel no tenía posesiones, no tenía nada que pudiesen decir era de ellos. Eran esclavos y vivían en Egipto, presionados, obligados a un trabajo que iba más allá muchas veces de sus propias fuerzas. Y Dios le promete a este pueblo una heredad, le promete algo que iba a ser de ellos para siempre. Pero para poder llegar a tomar aquella tierra, para poseer aquella tierra, tenía que haber una obediencia a la palabra. Entonces, cuando Dios empieza a tratar con este pueblo, empieza también a mostrarle que no solo Dios da las cosas y da o cumple aquellas promesas que hace por medio de su palabra, porque ya están escritas. Toda promesa va involucrada a una obediencia. Si no hay obediencia, no hay cumplimiento. Si hay desobediencia, hay consecuencias. Nosotros entendemos que toda consecuencia que pueda venir a nuestra vida es por desobediencia, y toda bendición que pueda venir a nuestra vida es por obediencia. Entonces, en esa área Dios le habla al pueblo y le dice que ellos deben estar atentos, que deben preocuparse por cómo están viviendo y cómo están llevando a la práctica lo que era su palabra. Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. O sea, ese caminar por el desierto, esos momentos difíciles que el pueblo pasó, iba a ser un recuerdo por muchos años para los israelitas. Cuando nosotros pasamos momentos difíciles también, cuando pasamos por esos desiertos no solo de problemas, sino también de soledad, desiertos que nadie está a nuestro lado, esos desiertos muchas veces quedan en nuestra memoria por muchos años, pero no quedan para quejarnos ni para lamentarnos, sino para entender que aún en esos desiertos siempre Dios estuvo con nosotros. Porque el pueblo de Israel puede ver estos desiertos tremendos que pasaron, pero Dios nunca lo dejó. La palabra de Dios dice que de día y de noche Él estaba ahí presente. O sea, nunca los dejó. Pasaron momentos difíciles y eso iba a ser para ellos un recuerdo tremendo, que aún en esos desiertos Dios siempre estuvo con ellos. ¿Y por qué lo llevó por esos desiertos? Mire, dice, para afligirte.
O sea, uno puede decir, pero ¿cómo Dios es amor y va a permitir que su pueblo sea afligido? Uno a veces piensa, pero ¿por qué si Dios me ama? ¿Por qué yo me enfermo? ¿Por qué usted se enferma? ¿Por qué de repente tenemos dolores tremendos en nuestros cuerpos? ¿Por qué pasamos momentos tan difíciles que nos llevan muchas veces a llorar, a desesperarnos, a angustiarnos? ¿Y por qué si Dios me ama? ¿No se ha preguntado alguna vez eso? Muchas veces nos hemos preguntado, Señor, pero si tú me amas. Y llega la gente y dice, bueno, y si tú tienes un Dios que te ama y mira cómo estás. Y Dios nos aflige, Dios permite esa aflicción en nuestras vidas. Dios permite momentos difíciles en nuestras vidas, momentos desesperantes en nuestras vidas. ¿Para qué? Para vernos sufrir, para ver cómo nosotros lloramos, cómo nos angustiamos. No, no es para eso. Dios le dice acá a su pueblo, dice, para afligirte, para probarte, dice, para saber lo que había en tu corazón. Porque el dilema más grande de nosotros los seres humanos es que cuando estamos en medio de la prueba es cuando sale la realidad de lo que usted y yo somos. ¿No le ha pasado que cuando todo marcha bien nosotros somos las personas más tiernas, cariñosas, amables, sonrientes, le sonreímos a todos y somos cariñosos? Pero cuando viene la prueba y viene el momento difícil, ¿cómo reaccionamos? Todo cambia y decimos, bueno, ¿por qué te pasó? Si un problema no puede ocasionarte un cambio de actitud. Pero esa es la realidad de lo que nosotros somos. La actitud correcta, la actitud que realmente hay en nuestra vida es cuando nosotros pasamos pruebas. Lo demás es pura apariencia. O sea, cuando usted quiera conocer a alguien, lo va a conocer en medio de la prueba, la realidad de quién es. Pero en los momentos que no hay prueba y no hay dificultades, todos nosotros somos cariñosos y soportamos todo y de repente nos reímos hasta con los enemigos. Pero cuando hay prueba, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, sale lo que hay acá en nuestro corazón. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con el pueblo antes de llegar a la tierra prometida, antes de darle aquella gran herencia donde la Biblia dice que fluía leche y miel, donde había bendición en abundancia, para que este pueblo no se enorgulleciera, para que este pueblo no se pusiera altivo, para que este pueblo fuera recapacitando y entendiendo qué había realmente en su corazón. Y uno dice, pero ¿y para qué Dios me prueba si yo no voy a ninguna tierra? Nosotros no sabemos lo que Dios tiene preparado mañana para nosotros. Dios no sabe dónde, nosotros no sabemos dónde Dios nos va a poner mañana. En qué lugar vamos a estar. Delante de quién vamos a estar. Y cómo Dios va a prevenir aquellas actitudes incorrectas que pueden haber en nuestras vidas si Dios antes no nos prueba. Si Dios antes no nos muestra lo que en realidad hay en nuestro corazón. Esto normalmente se ve, y yo sé que todos lo hemos visto, en lo que significa la gran diferencia que hay entre el noviazgo y el matrimonio. En el noviazgo es difícil que una persona se enoje más allá de lo normal. ¿Cierto? ¿Sí o no? Lo que todos fuimos novios alguna vez. Porque no creo que haya alguien que nunca fue novio. Si están casados. Fueron novios, como el mundo decía, fueron pololos. Y en esos momentos, aunque había momentos difíciles, aunque no le agradaba mucho las actitudes de la otra persona, pero siempre sonreía y andaba contento. Pero ¿por qué cuando llega el matrimonio las cosas cambian? ¿Por qué? Porque sale lo que hay en realidad del corazón, lo que aguantamos, lo que de una u otra manera resistimos dentro que saliera en el matrimonio, sale la realidad de lo que somos. Y no es que cambió. Y dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué cambiaste? Si antes eras tan tierno, tan tierna, ¿qué te pasó? No, era la realidad de lo que ahora muestra. Esa era la realidad de lo que había antes. Entonces, cuando Dios aquí dice que Él permitió que el pueblo pasara por un desierto
Y dice que fue para afligirlo. O sea, la aflicción siempre habla de un dolor, habla de una amargura, habla de situaciones que son desesperantes. Y en esas situaciones desesperantes, de amargura, de dolor, es cuando nosotros conocemos lo que hay acá. Conocemos lo que hay en nuestro corazón. Y no es para que Dios nos conozca, porque Dios sabe lo que hay. Dice la palabra que Él escudriña aún las intenciones del corazón. Él sabe lo que hay acá, las intenciones que nosotros tenemos. Aún antes de hablar, aún está la palabra en nuestra boca ya, aunque antes que salga, Dios ya la conoce. Imagínense cómo Dios nos conoce a nosotros. Entonces, Dios nos prueba porque en realidad quiere que nosotros nos conozcamos, que sepamos lo que hay en nuestras vidas. Entonces, en ese proceso Dios nos moldea y nos lleva a los momentos de aflicción, nos lleva a los momentos de tristeza, nos lleva a esos momentos de angustia, nos lleva a esos momentos desesperantes. Y en esos momentos desesperantes, cuando sale la realidad de lo que hay acá adentro. Y cuando eso llega, ¿cuál es normalmente nuestra actitud? Reconocer y humillarnos delante de Dios, decir: Señor, gracias porque tú has permitido que vea esto. En Ovalle siempre había un hermano y yo nunca lo entendía, de verdad no lo entendía. Siempre pasaba, el hermano Juanito va a pasar a dar gracias al Señor y decía: doy gracias por las pruebas que estoy pasando. Y dice: este agrandado. Porque ¿quién pasa adelante a dar gracias por las pruebas que pasaba? Entonces como que uno lo veía, este ya se siente por allá. Pero la realidad, nosotros deberíamos dar gracias por las pruebas. Porque eso es lo que nos moldea. Es como en el colegio. ¿Quién de nosotros cuando éramos alumnos le decíamos: gracias profesora por hoy hacernos 2 pruebas? ¿Quién lo hacía? Si lo único que queríamos que la profesora no hiciera clase y ojalá que se le olvidara la prueba. O que estuviera enferma o lo dejó la micro, cualquier cosa, habían excusas. Pero no queríamos la prueba, porque la prueba, ¿qué hacía la prueba en nosotros? Nos mostraba la realidad de nuestro conocimiento, lo que conocíamos de aquella área. La prueba de Dios también es lo mismo. Entonces Dios dice que a este pueblo lo afligió. Y dice más, para probarte. O sea, era una prueba que Dios estaba haciendo con este pueblo. Dice: para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Porque ¿qué pasa cuando alguien se enoja por lo que Dios está haciendo, por los momentos difíciles, la prueba? ¿Con quién se enoja? Con Dios. No busca a Dios, no ora, no lee la palabra y no se congrega. Y dice: no, es que yo no estoy enojado con Dios. Bueno, ¿y a quién le sirve entonces? Si uno le sirve a Dios. Entonces llega ese momento en que uno se enoja con Dios y Dios dice: yo te voy a probar para saber lo que hay en tu corazón, a ver si vas a guardar o no mis mandamientos. Y eso es lo que Dios quería con el pueblo, que en medio de todo ese desierto, en medio de todas esas situaciones difíciles, el pueblo fuera probado a tal límite que cuando llegara a la tierra prometida, valorara eso que Dios le estaba dando. Pero el pueblo no lo valoró. No lo valoró. Porque Dios le dice: ustedes entraron y contaminaron mi tierra, la hicieron inmunda. Y cuando nosotros, hermanos, Dios nos da la bendición de ser usados por Él, nos costó llegar a un lugar, a hablar, a predicar, a enseñar la palabra. Pero en cualquier prueba nosotros la desechamos. Botamos lo que Dios nos da. Entonces no valoramos. ¿Por qué? Porque nunca pasamos por esa aflicción, nunca pasamos por esa prueba, nunca estuvimos llorando y entendiendo que nuestro corazón todavía necesitaba más ser probado, ser estabilizado, ser afirmado en Dios. Entonces cuando Dios nos empieza a usar, cualquier problema nos tumba. Y Dios no quería que este pueblo llegara a la tierra que Él le había prometido y se contaminaran con la idolatría y todas las
cosas que las naciones hacían. Eso es lo que Dios quería. O sea, Dios no quería que su pueblo le dejara a Él, lo abandonara a Él. Y nosotros vemos lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces, Dios le dice, y te afligió, y te hizo tener hambre. Mire, hasta dónde llegó Dios. Dios hizo que el pueblo tuviera hambre. ¿Qué pasaría si nosotros como hijos de Dios pasamos hambre? ¿Seguiríamos amando a Dios? Pero a lo mejor dice amén, pero si ha pasado hambre, yo lo entiendo, pero si no ha pasado hambre. Es como cuando alguien decía que había que calentar ese pan que ya tenía varios días y echarle un poquito de agua para que se ablandara y después calentarlo para podérselo comer. Pero ¿qué pasa si ni aún ese pan se puede tener? El pueblo de Israel pasó hambre en el desierto antes de que Dios enviara maná. Porque Dios quería que el pueblo entendiera que el que lo sustentaba era Dios. Que el que le iba a proveer y que nada le iba a faltar en todo ese caminar por el desierto iba a ser Dios. Lo mismo que Dios espera de nosotros. Dios está haciéndonos entender en medio de todo ese trato, de toda esa prueba, de todas esas circunstancias difíciles que pasamos. Dios nos está haciendo entender que el único que nos puede sustentar es Él. Y aunque nosotros busquemos de muchas maneras, de muchas formas, tratemos de una u otra manera, buscar cómo seguir adelante, cómo avanzar, cómo estar firme, toda aquella firmeza será momentánea. Porque el único que nos da la firmeza real es Dios. Nosotros muchas veces decimos, no, yo he caminado ya muchos años así, sigo así. Pero ¿cuál es nuestra estabilidad? ¿Cuál es nuestra firmeza? Si nuestra estabilidad y nuestra firmeza debe ser Dios. Esa roca firme que nos establece, y aunque venga lo que venga sobre nuestras vidas, nada nos va a botar. Y el Señor dice aquí, y hablándole al pueblo, y te hizo, y te afligió, y te hizo tener hambre. Y dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. O sea, mire, Dios les dio un alimento que no necesitaban sembrar trigo, que no necesitaban ir a una panadería. Dios no le envió el dinero, sino Dios le enviaba el pan. ¿Cómo nos gustaría a nosotros tener así? Todos los días usted se levanta y a la afuera de la puerta 2 kilos de pan. Los que comen harto, los que comen menos 1 kilo, los que están a dieta una ayuya. Pero qué lindo sería eso. Pero si a usted pasa una semana, 2 semanas, ¿qué normalmente empieza a suceder con nosotros? Ya no me gusta este pan. Como que es muy duro, como que es muy latigudo, como que ya no está bueno. Quiero cambiar de panadería. Pero ese pan viene de una sola panadería del cielo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando Dios le enviaba maná y le enviaba este pan? Y ellos llegaron a decir, estamos cansados de este pan tan liviano. Mire, o sea, qué tremendo que el pueblo de Israel, Dios le sustentaba, le daba todo el día el maná. Ellos tenían nada más que ir y recogerlo. Y no necesitaban recoger para el otro día, necesitaban recoger para el día, para hoy. Porque Dios le hacía entender y Dios le quería enseñar a ellos que el día de mañana no les pertenecía, que como Dios les sustentó hoy, mañana también le podría sustentar. Entonces el que guardaba para el otro día, ¿qué le pasaba? Se echaba a perder. Si Dios lo hiciera así con nosotros. Entonces, ¿qué sucedió? Que dice que Dios lo alimentó con este maná que ni ellos ni sus padres habían conocido. Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
O sea, Dios quería enseñarle que no solo el pan que ellos habían conocido en Egipto, no solo ese alimento que ellos habían comido por muchos años en los que ellos podían depender y subsistir, sino que había un pan que venía de lo alto y que eso lo iba a sustentar por todo el tiempo en el desierto. Recuerda que cuando ellos entraron a la tierra prometida, ¿qué pasó con el maná? ¿Qué pasó? Se terminó. Se acabó. Ya no necesitaban más pan, porque ahora tenían una tierra. Dios hace lo mismo. Dios nos sustenta. Dios quiere hacernos entender que si Dios hoy día es capaz de bendecirnos y proveernos, también será capaz el día de mañana. Y Él quiere que el hombre, cada uno de nosotros, entendamos que cada prueba, cada dificultad que pasamos es porque algo necesitamos cambiar. Nadie es probado por ser probado. Eso significa que todos nosotros necesitamos cambiar áreas de nuestra vida. ¿Cree usted que necesita cambiar? Entonces, cuando viene la prueba, ¿qué deberíamos hacer? Darle gracias. Pero ¿cuántos pasan acá a dar gracias al Señor por las pruebas? Ninguno de nosotros pasamos. No, y ni siquiera nos queremos acordar de las pruebas. No, hermano, estoy pasando un momento difícil, ni siquiera usted se imagina. Entonces, entre más grande la prueba, más grande el problema que tenemos acá. Sí, porque si Dios nos envía algo pequeño es porque primero Él nos conoce, que sabe que con algo grande vamos a tumbarnos al tiro. Pero para sacar algo grande, Dios tiene que enviarme una prueba grande. Pero Dios la manda de acuerdo a mi capacidad. O sea, porque Él sabe que nos va a poder poner una prueba más grande que la que podemos soportar. O sea, Dios siempre, conociendo nuestra estabilidad, conociendo nuestra firmeza, permite que las pruebas vengan. ¿Para qué? Para hacernos entender que hay cosas en mi vida que necesitan cambiar. Entonces, en la área que usted y yo somos probados, no piense, Dios se equivocó en esta, ya lleva 4 pruebas en el área del carácter. No, Señor, si ya me cambiaste hace semanas atrás. No, eso es lo que usted piensa. Lo que pensamos que el carácter ya cambió. No, yo soy mansito, ahora soy tierno, cariñoso, soy una ovejita. No, Dios sabe que todavía queda mucho de chivo acá adentro. Porque cualquier cosa que nos pasa, ¿qué hace el chivo? Brinca, salta y patalea. Pero la oveja, pase lo que pase, queda ahí. Entonces, para que nosotros lleguemos a ese estado de ser ovejitas, debemos ser probados. Es por eso deberíamos dar gracias a Dios por las pruebas. Pero nosotros no tomamos de esa forma una prueba. Nosotros siempre tomamos la prueba como que, Señor, otra vez lo mismo. Señor, pues si tú me amas, ¿por qué permite esto? Señor, si ya han sido varias veces. Como siempre me decía una hermana, me decía, ¿y por qué otra vez en esta área? Y lo mismo de nuevo. ¿Y por qué solo a mí nomás? El problema era esa área para ella. Si Dios nos prueba, hermano, en diferentes áreas a nosotros, cada uno de nosotros somos probados en diferentes áreas, es porque Dios sabe que eso necesita cambiar acá. Pero si usted y yo no aprendemos por medio de esa prueba, más tarde va a volver de nuevo la misma prueba en la misma área hasta que usted y yo cambiemos. Por eso que Dios trató con este pueblo. Dice que lo afligió, lo probó para saber lo que había en su corazón. Lo hizo tener hambre para que ellos aprendieran a entender que dependían de Dios. Ya no dependían de los egipcios, ahora dependían de Dios. Y le dice Dios, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Soportaríamos nosotros 40 años caminando, hermano? No es que caminaron los 40 años, pero estuvieron 40 años en el desierto.
Usted ve en otro lado, dice que habían escorpiones, serpientes. Ellos pasaron por lugares donde nunca nadie antes alguien había caminado. Pero Dios siempre los protegió. Eso significa que usted y yo vamos a pasar por esos desiertos que son peligrosísimos. Desiertos, hermano, en que ni siquiera una palabra va a llegar a tu vida. ¿Y qué hacemos en esos momentos? Cuando nadie te da una palabra de aliento, cuando nadie te anima, cuando nadie te dice nada. Y uno dice, pero Señor, ¿cómo nadie ni siquiera me va a amar un poquito? Y aún los que están a mi lado, Señor, mira, ni siquiera entienden el dolor que tengo. Pero ¿sabe qué? Es Dios que está tratando ahí. Porque nosotros a veces dependemos tanto de la gente y nos olvidamos de depender de Dios. Del primero que debemos aprender a depender es de Dios. Y después Dios añadirá a la gente a nuestro lado que nos ayudarán a seguir. Pero si nuestra dependencia es solo de las personas, Dios va a seguir tratando ahí hasta que volvamos a depender de Dios. Y por eso es que Dios trataba con su pueblo. Dios llevaba a su pueblo a esta condición, a hacerle entender que su dependencia tenía que ser exclusivamente de Dios, porque Dios siempre estuvo con ellos. Su vestido nunca se envejeció, sus pies nunca se hincharon. Imagínense cuando nosotros caminamos cierta distancia nada más. ¿A quién le gusta caminar harto? A ver, ¿hay alguien? ¿Cuánto lo más que hemos caminado alguna vez? 2 cuadras, dice, caminé. Cuando usted camina harto, pongamos ya unos 5, 6 kilómetros, 7 kilómetros, ¿cómo quedan sus pies? Se hinchan. Y dice que el pueblo de Israel caminó todo este tiempo en el desierto y nunca sus pies se hincharon. Imagínese la protección de Dios. Pero ¿qué hacía el pueblo? El pueblo no veía esto. Sus ropas nunca se envejecieron. Hermano, ¿cuánto nos dura la ropa a nosotros? Usted tiene más comodidad y tenemos más comodidad, lava la ropa en una lavadora, ni siquiera ya se estruja, no se hace nada, porque antes cuando se estrujaba, se apaleaba con una paleta, se pegaba, la ropa quedaba más molida, le duraba poquito. Pero ahora usted la mete en una lavadora y hasta eso con burbuja, algunos que tienen de esa, con burbuja la ropa queda, pero ni se toca. Igual le dura poco. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, no había tienda, no había dónde comprar ropa. Su ropa no se envejeció. Pero el pueblo vio eso. Nosotros vemos cuando Dios nos bendice en nuestro hogar, cuando de repente no tenemos de dónde sacar algo y usted va ahí a donde guarda sus cosas y mira, encontré 1 kilo de azúcar, yo pensaba que no había. ¿No le ha pasado alguna vez? Y usted estaba seguro que no había y va y encuentra. Dios de una u otra manera se encarga, hermano, de proveer, de bendecir, de suplir lo que nos falta. Y eso hizo con el pueblo, le proveyó de todo, alimento, pan, y aún lo que pidieron, carne, les dio carne. El agua nunca le faltó y cuando a ellos les faltaba, Dios le proveía, porque la roca, dice que era Cristo, le seguía. La roca siempre estuvo ahí proveyéndole de agua. Pero ellos nunca estuvieron agradecidos por lo que Dios hacía. ¿Y nosotros cómo estamos en esa área? Cuando nosotros vemos todo lo que Dios hace, todas las bendiciones que Dios nos da, y viene una prueba, nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado, de todas las bendiciones que Dios nos ha entregado. Y dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Ahora ya no es prueba.
ahora es castigo. ¿Por qué Dios le dice así al pueblo? ¿Y por qué Dios también no habla así a nosotros? Porque una prueba es la que produce crecimiento, desarrollo, cambio, transformación en nuestras vidas. Pero el castigo es la consecuencia de una desobediencia. Y Dios le dice al pueblo, mira, si hay desobediencia en ti, vas a ser castigado. Y Dios lo hacía. Y usted ve el pueblo que fue muchas veces, de una u otra manera, Dios puso juicio sobre el pueblo y miles morían. Y cuando nosotros, hermanos, no entendemos esto, que Dios también castiga, nosotros no aprendemos a temer a Dios. Y siempre confundimos la prueba con el castigo. Si un padre corrige a su hijo, el hijo no puede decir que es una prueba. No puede decirlo. Es que mi papá está corrigiendo el carácter, entonces me está probando en el carácter. No, te está corrigiendo. Hay consecuencias de algo que se hizo mal. Cuando la mano de Dios viene sobre nuestras vidas, es porque algo hicimos mal. Y nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuando es un castigo y cuando es una prueba. Tenemos que aprender a hacerlo. Porque si no aprendemos, hermanos, nosotros no vamos a poder avanzar. No vamos a poder crecer, no vamos a poder que las cosas que hay en nuestro corazón puedan salir. Porque vamos a confundir las dos cosas, la prueba y el castigo. Y muchas veces vamos a creer que el castigo de Dios es una prueba. Dios me está probando y algo tiene que hacer Dios con mi vida. No es así. Dios está poniendo su mano por mi desobediencia. Llegó la hora de los bebés. Entonces, nosotros necesitamos aprender de las pruebas de Dios. Pero no es nada más, hermano, creer que Dios va a permitir simples pruebas. De acuerdo a lo que Dios conoce de nuestras vidas, Dios nos va a probar. Pero entienda esto, que nunca una prueba va a ir más allá de lo que usted y yo podemos resistir. Es por eso que nadie puede decir es que la prueba fue tan grande y que no pude avanzar. Eso es porque nosotros no queremos ser moldeados por Dios, no queremos ser formados por Dios, no resistimos el ser formado por Dios, no aceptamos que Dios trate en esa área con nosotros. Porque Dios dice en su palabra que Él no va a poner una prueba más allá de la que podemos soportar o resistir. Y también con la prueba dice que Él nos da una salida. Entonces no hay nadie dentro del pueblo de Dios que pueda decir es que mi prueba es tan grande que usted ni siquiera se imagina. No, porque de acuerdo al porte suyo va a ser la prueba. No porte físico, porte espiritual va a ser la prueba. Entonces la prueba no va a ser tan grande como nosotros muchas veces la agrandamos. Entonces es importante entender que Dios, como probó a su pueblo y lo afligió y lo hizo pasar hambre, pasar necesidades en el desierto, era para saber lo que había en su corazón, para que el pueblo realmente se diera cuenta que en las circunstancias difíciles nosotros y ellos nos desligamos de la obediencia a la palabra. Mire, un ejemplo se me vino a la mente. Si usted va conduciendo un vehículo, siempre saco los vehículos, pero ¿qué pasa si a usted le sacan una multa? Ya le sacaron un parte, una infracción. Muchas veces la gente de rabia comete más infracciones. He visto gente así. Si le sacaron una multa por velocidad, después se va más fuerte. Enojados, molestos. ¿Qué fue? Fue consecuencia de una desobediencia a una ley y tendría que actuar diferente, ya no cometerla. Pero muchas veces nosotros actuamos así. Dios pone su mano, Dios nos corrige y nosotros nos rebelamos.
Viene la prueba, que es el trato de Dios sobre nuestra vida, y creemos que es demasiado grande y nos detenemos. Entonces Dios, hermano, nos va a probar. Dios va a tratar con nuestro corazón porque Él nos ama. Nunca usted vea una prueba de Dios como que Dios no nos ama, como que Dios no nos quiere, como que Dios no quiere nada conmigo. Entonces permite que de una u otra forma que pase momentos difíciles. No, la prueba siempre es un trato directo de Dios con nuestra vida. Y debe ser un privilegio que Dios trate directamente conmigo. Yo pensaba, el otro día le decía a mi esposa, yo pensaba que era bien paciente. Y de verdad yo pensaba que tenía harta paciencia. Pero ¿sabes que llegó un día que me desesperé? Y de verdad quería agarrar un palo de repente. Y de verdad, si lo digo, sí. Y yo me dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que hay cosas que están acá, estaban bien escondidas. Bien escondidas. Pero Dios sí las sabe. Y eso que Dios trata con nosotros nos hace descubrir lo que está escondido. Es como siempre cuando nosotros vamos a una casa y usted mira, está bonito, está limpiecito, pero levante esta cosa, a ver. Y debajo de eso hay basura. ¿Y qué quiere hacer Dios? Dios no quiere que por fuera esté todo bonito, Dios quiere sacar lo que está debajo. ¿Y cómo lo saca? Por medio de una prueba. Y cuando viene esa prueba, yo me examino y veo que está mal aquella área en mi vida. Entonces, eso es importante. Probados por Dios es el tema, pero no sé si a usted le gusta ser probado por Dios. ¿Le gusta ser probado por Dios? Tiene como que tiene miedo. Yo lo veo como que tiene miedo de decir amén. ¿Sabe por qué? Porque sí, Señor, ya pruébame. No he pasado prueba en todos estos días, pruébame. Pero le gusta ser probado por Dios. ¿Sabe? Véalo de esta manera. Toda prueba de Dios es el trabajo, como el Señor dijo a Jeremías. ¿Qué le dijo? Ve a la casa del alfarero y ve cómo el alfarero trabaja con el barro. Así Dios trabaja con nosotros. Y lo hemos dicho muchas veces y a veces lo hemos cantado, que somos barro en las manos del alfarero, pero cuando Dios nos agarra como barro y nos empieza a apretar un poquito, ya nosotros deberíamos decir, Señor, sigue trabajando. Aunque me duela, aunque sufrimos, aunque lloramos, porque no hay prueba que, al menos a mí, que no me haga llorar. Y no sé si usted es bueno para llorar, pero todos nosotros lloramos en medio de la prueba. Eso no significa, hermano, que somos cobardes. Significa que en realidad duele. Pero ¿sabe qué? Cuando termina esa prueba, ganamos una batalla, avanzamos más, crecemos más, maduramos más. Ya esa misma prueba mañana, si de una u otra manera viene, va a ser fácil, porque ya vencí esa área. Entonces, ¿por qué digo que vuelve? Porque Dios, mire lo que hace Dios. Dios te puede volver a pasar por la misma prueba para que tú sepas que ya venciste. Dice, pero ¿cómo? Es que uno no sabe si en realidad ya venció esa área. Cuando alguien te hace daño y tú por ese daño te irritas, te enojas, te molestas, empiezas a tener algo contra esa persona. Pero Dios trata con tu vida a través de eso. ¿Y cómo sabes tú si ya eso cambió en tu corazón? Si ya puedes perdonar fácilmente. Dios permite que pase lo mismo y tú te das cuenta, ¿verdad? Que ahora puedo perdonar facilito. Ahora puedo abrazar, sonreír sin problema. Dios lo hace. Porque nosotros no nos conocemos, pero sí Él nos conoce. Así que yo le animo, hermano, en medio de cada prueba, aprendamos a entender que Dios está trabajando directamente con nuestras vidas
para que aquello que no está bien, que Él sabe que no está bien, sea cambiado. Vamos a orar con lo que se envíe, por favor. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Padre. Señor, todos nosotros, yo creo que no hay nadie acá que no haya pasado o esté pasando por pruebas. Pero eso significa, Señor, que somos valiosos para ti. Porque significa que tú estás tratando, trabajando, moldeando nuestras vidas, porque tienes un propósito, tienes un proyecto con nosotros. Porque si no, Señor, ¿para qué llevarnos a la prueba? ¿Para qué pasarnos por una prueba? ¿Para qué moldearnos si tú no tienes ningún proyecto con nosotros? Tú siempre trabajas con aquellos, Señor, que quieres usar, pero que cuando tú lo estés usando, la gloria sea para usted, mi Dios. Tú tratas con todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Todo aquello que no está bien, tú empiezas, Señor, a tratar con nosotros para que sepamos nosotros, reconozcamos que no está bien aquella área en nuestras vidas. Y empecemos, Señor, a permitirte a ti que tú nos moldees, que tú nos formes, que nos hagas sencillos, simples, humildes, mansos, Señor. Que aunque venga lo que venga sobre nuestras vidas, nosotros no reaccionemos de una manera incorrecta. Que aunque, Señor, nos digan lo que nos digan, Señor, nosotros no respondamos, Señor, como nos hablaron. Dios eterno, tú eres el único que trabajas, que nos moldeas, que nos formas. Haznos, Señor, esos verdaderos cristianos, esos que podamos dar un ejemplo, ser un ejemplo en todo lugar. No importa, Señor, cuánto seamos atacados, la forma que nos traten, la reacción que tengamos te glorificará, te exaltará, te honrará, Señor, porque nuestra reacción será, Padre, como Jesucristo la tuvo, Señor, que no hubo palabra en su boca para defenderse, Señor. Como dice Isaías, que enmudeció y no abrió su boca. Ayúdanos a hacer así, Señor. Solamente abrir nuestra boca para llevar tu palabra y defender tu palabra, pero no para defendernos nosotros. Porque tenemos a alguien que pelea por nosotros y ese eres tú, Señor. Tenemos a alguien que nos defiende y ese eres tú, mi Dios. En el nombre de Jesús, ayúdenos, Señor, a entender las pruebas que pasamos. Que ese es el amor suyo, Señor, tratando con nuestras vidas para que nosotros reconozcamos quiénes somos delante de ti. Primeramente, que somos valiosos. Segundo, Señor, que tú tienes un trato personal. Pero tercero, Señor, que tienes un propósito, un proyecto con nosotros y nos quieres formar a su manera, no a nuestra manera. Yo doy gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a tus hijos. Señor, ayúdanos a entenderlo de esa manera. Porque así nadie andará, Señor, decaído, desanimado en medio de las pruebas, sino andará con su rostro en alto, agradeciéndote a ti, Señor, porque tú estás tratando, Señor, con él. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.